Hola, buenos días. Mi nombre es David Martínez y hoy voy a hablar sobre el tema de sentido de comunidad en la psicología social y comunitaria. Eh, en, e- en este, en este tema hablamos sobre el sentido de comunidad. En comunidad viene del enfoque de lo que es la psicología social comunitaria, que habla sobre todo cómo nosotros nos enfocamos en convivir en toda esta área psicosocial de cómo vivimos en una comunidad. Entonces es algo muy importante porque todo viene desde las emociones, del sentimiento, del sentido de una pertenencia, de pertenecer a cierta comunidad. Podemos pertenecer en la comunidad de ya sea de alguna colonia, de la ciudad de Monterrey, en un ejemplo, en el estado de Nuevo León, en México. En muchas comunidades, grupos sociales podemos tener ese sentido de pertenencia o sentido de comunidad, que es lo que vamos a hablar en este tema. En la siguiente diapositiva tenemos ya el concepto de sentido de comunidad, donde habla sobre que refiere de aquellos sentimientos que nos unen como miembros de una comunidad, como personas que pertenecen a un grupo y se autodefinen como tal, y este actúa como un elemento cohesionador y potenciador de acción en común. Viene dado por vivencias que se han compartido dentro de una comunidad. ¿Qué se refiere a esto? Se refiere a que en aquellos sentimientos que nos unen como comunidad nos hacen tener ese sentido de que pertenecemos aquí. Por ejemplo, puedo dar un ejemplo de la colonia. Han vivido cosas, experiencias y todo que me hace sentir parte de. En una comunidad, puede ser hasta en una familia, que en mi familia me sienta parte, que tenga un sentido. Todas las emociones, vivencias, experiencias que he vivido aquí me hacen sentir parte de esta comunidad. En Monterrey, todo lo que hemos vivido, los modismos, el sistema de símbolos, que es algo que hablaré más adelante, todo esto que puedes identificar de tu comunidad te hace ser parte de ella. Te da ese sentimiento, como lo había mencionado antes. Te autodefinen como tal. Algo que en Monterrey se hace mucho es que nos autodefinimos como regiomontanos, que a lo mejor en alguna parte externa o personas que no son de aquí se dicen, es que ellos se creen mucho porque son regios. No, simplemente es un sentido que nosotros tenemos hacia nuestra comunidad, el ser regiomontanos. ¿Qué nos identifica el ser regiomontanos? Pues en la ciudad de Monterrey, que tenemos los cerros, tenemos las carnitas asadas, la forma de comunicarnos entre nosotros, que a lo mejor hay frases o cosas que solo entre nosotros nos entendemos. Entonces todo eso te autodefine, te hace sentir parte de, y es un cuestionador porque te hace pues, parte de una comunidad. Entonces en la siguiente diapositiva tenemos que García y Giuliani Winsfeld describen varios componentes para este concepto. En el primero tenemos la afiliación, en el segundo tenemos la influencia, en el tercero tenemos la integración y satisfacción de necesidades y en el cuarto tenemos la conexión emocional compartida. Todos estos conceptos los describiré uno por uno y daré algunos ejemplos para poder entenderlos de una mejor manera, para que todo esto se hace del concepto de un sentido de comunidad. Y ahora podemos empezar con el primero, que es acerca de la afiliación, que como dice en la diapositiva, es aquel sentimiento de pertenencia a un grupo. Y este tiene que ver en aspectos como la seguridad emocional, como la pertenencia e identificación, una inversión personal o un sistema de símbolos compartidos, como había mencionado antes. Filiación de dónde viene? Es una afiliación que es un sentimiento a querer pertenecer a un grupo social. Entonces, esto es muy importante porque es una emoción, es algo que como ser humano nos representa o necesitamos el ser parte de una comunidad. Entonces, ya no es un lujo, o para muchas personas sí lo es, pero como te decía antes, es una necesidad que tenemos pertenecer a cierto grupo social. Podemos empezar primero con lo que es la seguridad emocional, que como vemos en la siguiente diapositiva, viene del concepto de filiación. En la seguridad emocional refiere a la integración de los vínculos afectivos sin obstáculos, posibilitando el sentimiento. Aquí a lo mejor con el concepto no nos queda muy claro, pero puedo describirlo, dar un ejemplo, en cuestión de que, por ejemplo, a lo mejor nosotros vamos de viaje o vamos a algún lugar fuera de Monterrey, fuera de nuestra colonia. Entonces, por ejemplo, en el caso de que vamos fuera de Nuevo León, vamos a algún otro estado
y no, a veces nos sentimos raros, nos sentimos como que aquí no conocemos, no conocemos a las personas, entonces nos podemos sentir hasta un poco inseguros, no te da esta seguridad emocional que al contrario de cuando regresas de viaje, a lo mejor vas por la carretera o no sé, ya sea en carro, avión, lo que se requiera, llegas en la carretera y ves ciertos aspectos que dices, mira, este es parte de Monterrey y te sientes más seguro, tienes esa emoción de que, bueno, aquí ya es un lugar que conozco. A mí me ha pasado mucho que cuando a veces regresamos de viaje de carro, a veces vas un poquito así como que, ay, no conozco aquí. Y cuando voy pasando sobre la carretera y ya empiezo a ver todas las casas y las luces, los cerros, que es algo que nos identifica mucho, sientes esta como seguridad. O sea, es yo creo que la palabra perfecta para describir esto. Sientes esa seguridad de decir, bueno, aquí ya conozco ciertas calles para pasar, ya sé que si ocurre algo, pues a dónde acudir, con quién acudir. Ya, y pasa lo mismo cuando vas a lo mejor de una colonia a otra dentro de la misma zona metropolitana. A lo mejor vas a alguna otra colonia y sientes esta inseguridad de decir, ay, pues aquí no conozco. En dado caso que pase algo, ¿quién me puede ayudar? No que no me vayan a ayudar, pero ¿quién me puede ayudar? A lo mejor no sé con quién acudir, a dónde acudir. Y luego cuando regresas a tu colonia, reconoces ciertos aspectos de lo que hablamos en los sistemas de símbolos, que dices, mira, esta es mi colonia, aquí me siento más seguro, ya conozco a mis vecinos, ya sé cómo, si pasa algo, ocurre algo, me siento seguro, tengo esta seguridad de que me pueden ayudar o que a dónde acudir. A lo mejor ya conozco que cierta vecina, en dado caso que a lo mejor venga por mi colonia y vaya, no sé, a correr a algún parque. Y a lo mejor sienta que me van a asaltar o que sienta que me pueden hacer algo. A lo mejor conozco que cierta casa puedo tocar y me van a abrir porque ya conozco a la vecina. Da paso al contrario, que a lo mejor voy a alguna otra colonia, que me invitan a algún lugar, voy en la calle solo y y pues si si me quieren asaltar o que pasa algo, no sé con quién acudir, entonces surge esta inseguridad. Entonces a eso refiere la seguridad emocional. En el aspecto de integración no tiene vínculos afectivos, obviamente no hay ese, a lo mejor con mis vecinos pues no tienes ese vínculo afectivo, pero surge esta emoción, ese sentimiento de decir, bueno, aquí pertenezco. Entonces, luego viene el segundo concepto, que ya es más de pertenencia e identificación, y es ese sentimiento de saberse que eres parte de una comunidad. Es ese sentido de pertenencia, de decir, mira, yo soy de aquí y de aquí soy, o sea, aquí pertenezco. A lo mejor pasa mucho en Monterrey, como comentaba antes, con los regiomontanos, o sea, perteneces, te identificas con las costumbres que se hacen, a lo mejor vas a otro estado y te comentan de que vamos a hacer tal cosa y yo, ay, pues es que no, yo quiero una carnita asada, yo quiero cierta cosa. ¿Por qué? Porque tú tienes un sentido de pertenencia muy fuerte, muy en ti, de decir, pues yo soy de Monterrey y a mí me gusta lo que se hace allá. Entonces, si te identificas, pasa mucho también, que a lo mejor van a jugar equipos y dicen, nada, pues no son ni Rayados ni Tigres en cuestión del estado de Nuevo León. Y tú dices, no, pero pues ya sea quien juegue, yo soy Rayado o yo soy Tigre. ¿Por qué? Porque te hace sentido de pertenencia de que tú eres de Nuevo León y esos son tus equipos. Entonces, esa es la identificación de eso. En el tercero tenemos la inversión personal, que como dice el concepto son aportes materiales y no materiales. ¿A qué se refiere esto? A lo mejor tú vives en cierta colonia. A lo mejor yo puedo dar un ejemplo de que en mi colonia pues vive gente mayor, donde tú tienes ese sentido de decir, oye, pues en el aporte no material, si veo que la persona batalla para hacer ciertas cosas, a lo mejor yo le puedo ofrecer de que, oye, yo si quiere le llevo la comida, puedo barrer su calle, si ocupa algo, algún mandado o algo, yo le ayudo. Es esa inversión que tú das desde tu persona, desde tu sentir hacia parte de tu comunidad. Y en los aportes materiales, no sé, a lo mejor en la colonia se hacen eventos, donde se da ese evento social para hacer aportes, ya sea de infraestructura, a lo mejor puede ser económico, ya sea que a lo mejor en tu parque, en tu colonia el parque no tenga muy buenas instalaciones y se junten ciertas personas para dar esa inversión para poder mejorarlo. Esto también se da mucho en las colonias privadas, donde a veces se dan aportes económicos para que la colonia tenga seguridad. También se da ayuda para poder que
que la colonia se sostenga y tenga que esas te representen una seguridad para ti. A lo mismo que con Monterrey, con Nuevo León, tú haces esos aportes para que te sientas a gusto, para que entre la comunidad se ayuden y todo tenga un mejor desarrollo. Y por último, tenemos el sistema de símbolos compartidos. Eso es un concepto muy padre porque son palabras, chistes, referencias, experiencias que se viven en conjunto, así también como lugares, como equipos, figuras o espacios donde conviven los demás. Por ejemplo, en mi colonia, a lo mejor yo puedo, si alguien me pregunta de que, oye, ¿en qué colonia vives? Ah, no, pues no sé si identificas tal monumento, tal rotonda, tal lugar, está la plaza tal. Entonces ya lo puedes identificar mejor porque es algo que representa a tu zona, a tu comunidad. A lo mejor yo puedo preguntarle a alguien más, oye, ¿dónde vives? Y a lo mejor me va a decir, no, pues vivo en tal zona donde hay una laguna o pasa una laguna o hay cerca tal lugar. Entonces esa persona pues obviamente sabe que en su colonia todos pueden identificar ese lugar y tú lo puedes reconocer mejor porque es algo que se conoce mucho. A lo mejor, por ejemplo, que haya un mural muy bonito en tu colonia, entonces, cuando venga alguien o tú le quieras explicar a alguien acerca de tu colonia, tú lo lleves a ese lugar y mira, este mural nos representa en cuestión de que si alguien quiere saber dónde vivimos o cualquier cosa, pues le podemos explicar que está ese mural, que es muy famoso. En lugares como equipos, figuras o espacios, en Nuevo León, como ya he mencionado antes, se da mucho que se dan estos dos equipos que son de Monterrey y Tigres, y eso es un sistema de símbolos compartidos. Tú vas a cualquier lugar y tú dices, no, pues es que yo soy Rayado o yo soy Tigre, porque eso es lo que me hace sentir que pertenezco a un Nuevo León. Ese sentido de pertenencia que tienes a ese grupo social en sí, del club de fans de Rayados o el club de fans de Tigres, es muy importante y es muy padre porque a la vez te representa. O simplemente las carnitas asadas los fines de semana, las que lo convives con tu familia, con tus amigos. Las carnitas asadas es algo que tú le platicas a cualquier persona y dices, ah, pues sí, eso es algo muy regiomontano o es algo muy de gente de Monterrey. Y pues es verdad. Yo creo que casi todos los que vivimos aquí, o ya sea foráneo, o ya sea de algún otro lugar, lo viene y lo hace porque pues algo que le cuentan que en Monterrey se distingue mucho los cortes de carne, que las quesadillas, que todo esto. Y en lugares tenemos muy importantes como son a lo mejor el Parque Fundidora, el Santa Lucía, el Parque El Chipinque, la Estanzuela, todos estos lugares que nos hacen sentir que pertenecemos a este espacio que es Nuevo León. O un parque muy bonito que está ahí en San Pedro que se llama El Capitán, que también está muy bonito, es algo muy parecido a Fundidora. Es algo que representa a la comunidad, ya hablando de un estado. Y en Monterrey, pues hay muchos lugares, como está Barrio Antiguo, que es la zona más antigua de Monterrey, que es un lugar que representa en sí a Monterrey. Y en las colonias, como he mencionado antes, a lo mejor hay algún monumento, algún mural, algo que represente eso. Entonces es todo este sistema de símbolos compartidos. Y en la cuestión de palabras, chistes, referencias, pues en Monterrey se da mucho que se tienen muchos modismos, formas de hablar que la mayoría de las veces son a lo mejor altisonantes, pero son algo que nos identifica. Que a lo mejor si hablamos con otra persona que no es de aquí, siempre poniendo ese ejemplo, hablamos de cierta manera que a lo mejor no nos entienden o decimos palabras que a lo mejor van a decir, oye, pero eso qué significa o qué tiene, o sea, que y tú ya le explicas de que no, pues aquí se usa mucho para referirte a tal cosa. En Monterrey se usa mucho el así cuando quieres desacreditar algo, es como que te... Entonces, eso, si tú le explicas a alguien, es como que, ¿por qué haces eso? Bueno, es algo que es de Monterrey y te hace ese sistema de símbolos compartidos. En el segundo tema tenemos la influencia, que como dice el concepto, es un proceso por los cuales las personas inciden en aspectos de la comunidad y viceversa, como ciertos procesos comunitarios que influyen en los miembros individuales y al respecto a la participación de las personas en la vida pública de la comunidad es una de las formas que se da esta influencia. Ya sea, a mejor algún ejemplo que se puede dar acerca de esto es que en la colonia hay una persona que es representante porque tiene esta influencia con las demás personas, con los vecinos, con los alrededores, que ahora se da mucho esto en grupos de redes sociales,
donde hay una persona que está publicando de que, oigan, en la colonia vamos a hacer tal evento, o estamos viendo cómo podemos surgir algún apoyo social para levantar la infraestructura de tal lugar, apoyar tal cosa, o a lo mejor alguna problemática que se dé. Ahora se dio mucho en Nuevo León, en general del estado, el desabasto de agua. Entonces a lo mejor esta persona representante vio que en nuestra colonia sí se tenía agua. Entonces decía, oye, pues ¿qué les parece, vecinos, que si donamos a otras colonias que no tenemos agua para poder ayudar? Entonces es esta persona que tiene esa influencia con las personas. A veces tiene dotes de liderazgo que no lo nota a lo mejor, pero sí ayuda a que tengamos una mejor convivencia en nuestra comunidad y con otras comunidades. Entonces, y pues en sí en Monterrey pues tenemos al alcalde, tenemos en Nuevo León tenemos al gobernador, que son nuestra representación de lo que somos nosotros como comunidad y que nos representa ante otras comunidades. En el tercer concepto tenemos la integración y satisfacción de necesidades. Como dice el concepto, es la convivencia cotidiana. En la convivencia cotidiana se dan procesos grupales entre individuos, grupos, familias que tienen a satisfacer a las necesidades de los miembros de la comunidad. En este sentido, se refiere que hay que trabajar tanto en las necesidades individuales como en las que constituyen una necesidad general en comunidades concretas. Aquí que se refiere a que está esa integración y satisfacción de comunidades entre sí. A lo mejor hay, por ejemplo, el problema, como les comentaba antes, del agua. Es una necesidad básica que tenemos todos como comunidad. Entonces es importante que tengamos estos procesos grupales, ya sea algún evento social, que se dé, por ejemplo, en algún lugar que sea muy amplio, donde caben muchas personas, y podamos reunirnos para ver cómo podemos resolver ese problema. Entonces, esto se da mucho como nosotros individualmente, en grupos, en familias, que también pues en sí es una comunidad, una familia, para satisfacer estas necesidades de los miembros de esta comunidad. Entonces, como se dice, trabajas con la satisfacción de tu necesidad propia como individuo y a la vez trabajas con la satisfacción de las personas que te rodean. Entonces, eso se refiere a la integración y satisfacción de las necesidades. Y por último, tenemos la conexión emocional compartida, que como dice el concepto, surge de los procesos de interacción en la vida cotidiana de las comunidades y de la historia, experiencias vividas que vivimos en conjunto. Y aquí dos personas, León y Montenegro, destacan que la afectividad es muy importante en el trabajo comunitario, ya que acompaña y orienta los procesos de reflexión y de acción. Siento yo que este es un concepto muy importante para el tema del sentido de comunidad, porque es la conexión que tenemos con, pues como dice el tema, con la comunidad en sí. A lo mejor, como había comentado antes, una conexión emocional muy fuerte que tenemos en Nuevo León es acerca del desabasto de agua. Cuando hubo este desabasto de agua, fue una noticia muy publicitada en todas las redes sociales, en las televisoras. Tú ibas a otro lado que fuera externo a Nuevo León y te comentaba de que, oye, cómo pasaron este desabasto de agua, cómo lo hicieron. Entonces, o a lo mejor hablando entre nosotros mismos como comunidad, hablábamos de que, oye, ¿te acuerdas qué tal este año pasó este desabasto de agua que todavía sigue a lo mejor surgiendo? Entonces, es esa conexión emocional que tienes con las demás personas que te hacen sentir, o sea, a pesar de que a lo mejor no fue una situación muy grata, te hace sentir parte de una comunidad. Parte de la historia de Monterrey, donde está representada a lo mejor con monumentos o parques, lugares donde a lo mejor viene otra persona y te dice, oye, pues esa persona lo va a ver como un simple estatua o monumento, y tú dices, no, tiene una historia en sí del por qué está ahí, y tú ya le explicas por qué, porque es esa conexión que tienes tú con Monterrey, en este caso, pues tu comunidad, o ya sea en alguna colonia donde tengas, no sé, algún monumento que digas, mira, este monumento representa que en esta colonia pasó de esto. Entonces todo esto representa la conexión emocional. Como dice el concepto, son historia, experiencias vividas en conjunto. También son, por ejemplo, en cuestión de Nuevo León, que hubo lo del huracán, uno muy fuerte en 2010, que fue el Alex.
hizo muchos destrozos, hubo muchas cosas, y todavía a lo mejor en pláticas entre familia, entre grupo de amigos, lo sigues platicando de que, oye, ¿te acuerdas que tal año pasó esto? Y hubieron muchos desastres, pero la gente se unió, se levantó y unieron todas sus fuerzas para poder que Monterrey se volviera a emerger. Entonces, eso es un concepto muy importante, y esa conexión emocional que compartes con tu comunidad, siento yo que es muy importante como concepto para lo del sentido de comunidad. Y ya como conclusión, podemos decir que el sentido de comunidad es algo muy importante para todos, es algo que no debemos de dejar de un lado, porque es algo esencial para nosotros como seres humanos sentirnos parte de un grupo social. No aislarnos de las demás personas, siempre tratar de dar esa parte de ti para que tu comunidad funcione de la mejor manera, porque eso lo hacemos como sociedad, para poder tener un mejor desarrollo. Y eso pues nos hace sentir bien, al final del día nos hace sentir unidos, nos hace que todos estos sentimientos, emociones se complementen con las demás personas y nos podamos sentir de la mejor manera, y como había mencionado antes, tengamos un mejor desarrollo. Entonces, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por poner atención y nos vemos.